Dice pues de que términos semejantes es una expresión que tiene lo que son letras iguales o símbolos literales y tienen los mismos exponentes, ¿ok? Para que quede claro. Si vemos acá a la derecha, tenemos un ejemplo para que lo puedan entender mucho mejor. Voy a poner aquí y voy a cambiar aquí al texto rojo. Listo. Tenemos un ejemplo. Tenemos aquí dos términos. Dos términos. Alguien ayer me decía de otro grado, me decía que cómo hacíamos para hallar el grado de una expresión, óigase bien, no de un término, sino el grado de una expresión algebraica. Yo no respondí porque ese tema le di bien candela, le di bien duro, lo masticamos muy bien y yo decía que el estudiante o no estuvo o no tomó los apuntes respectivos. Si yo les preguntase a ustedes que esta ecuación, que esta expresión algebraica que está aquí, ¿de qué grado es? Hombre, ahí sencillamente la expresión algebraica es de grado 2. ¿Por qué? Porque al sumar los dos exponentes de este 2x xy, 1 más 1 da 2, y si sumo estos otros, 1 más 1 da 2. Significa que la sumatoria máxima de esa expresión de sus exponentes es 2. Entonces el grado de esa expresión algebraica es 2. Eso estuvo clarísimo lo que se habló en esa clase. Pero sigamos aquí con los términos semejantes. Entonces, según la definición, son términos semejantes todos aquellos términos que tienen igual factor literal. ¿Cuál es el factor literal en una expresión? Chicos, son las letras. Las letras es el factor literal. A las letras se le llama factor literal, se le llama incógnita o se le llaman variables. Cualquiera de los tres términos es válido, ¿ok? Entonces, si yo observo, este primer término tiene XY y este segundo término tiene XY. Significa que estos dos términos o esta ecuación se pueden decir que son términos semejantes. Términos semejantes. Vamos a la siguiente expresión. Menos 6AB más 2AB. También, a pesar de que este primer término tiene en su coeficiente menos 6, no significa que no sea equivalente, no sea semejante a la otra. Los signos no alteran su semejanza, porque nos está diciendo que para ser semejante nos interesa que tenga la misma parte literal y la misma cantidad de sus exponentes. Debe ser, la parte literal, óigalo bien, debe ser exacta. Entre el uno y el otro debe ser exacta, igualita. Si acá dice AB, aquí debe decir AB. Entonces, para que lo tenga presente. El signo del coeficiente no afecta en que sea semejante. Seguimos con la tercera expresión. Tenemos esta. 3mn al cuadrado más 10mn al cuadrado. Estos dos términos o esta expresión tiene estos dos términos que son semejantes. Y volvemos a ver, el valor numérico que tiene el coeficiente del segundo término y el valor numérico que tiene el coeficiente del primer término son diferentes, pero la parte literal o las variables y sus exponentes son iguales, lo que significa que son términos semejantes, porque tanto sus variables son iguales al mismo tiempo que sus exponentes. Vamos a la siguiente expresión. Tenemos 7mn al cuadrado y 10m al cuadrado n. Si observamos muy bien, los dos términos tienen las mismas variables o la misma parte literal, pero uno tiene el cuadrado en la letra n y el otro tiene el cuadrado en la letra m. Significa que esta expresión no es semejante, sencillamente por esto, porque el cuadrado del segundo término está en la letra m, voy a resaltar en amarillo, está en la letra m, y el cuadrado del primer término está en la letra n, mírenlo ahí. Por eso no son términos semejantes esa expresión algebraica, que son binomios. Todas las expresiones que yo acabo de mostrarle ahí son binomios.
Entonces, observe muy bien, para hacer un término semejante debe tener la misma parte literal y debe tener el mismo número de su exponente o su potencia que se encuentre en la parte literal. Listo. Cuando hablamos de reducción de términos semejantes, nos referimos a que hay que reducir los términos semejantes, ¿sí? Y que al hablar de esa reducción estaríamos hablando de sumar o restar los coeficientes numéricos. Aquí tuve que escribirle la palabra coeficientes numéricos porque muchos no se han relacionado con el término coeficiente, que es decir, coeficiente es un número, ¿ok? Coeficiente numérico en una expresión algebraica que tenga el mismo factor literal, ¿ok? De reducirlo es porque en ocasiones vamos a tener una expresión por ahí con 10 términos, óigalo bien, 10 términos. Y resulta que de esos 10 términos la mitad son semejantes, entonces yo lo que hago es reducirlo porque el resultado a la final, si cambio la parte literal, me tiene que dar lo mismo, el mismo resultado, teniéndolo por separado que teniéndolo reducido. Claro que el reducirlo lo que nos va a ahorrar es tiempo para elaborar la respectiva situación problema o resolver la respectiva situación problema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 2xy más 6xy. ¿Cuál sería aquí la reducción de estos dos términos semejantes? Es decir, simplemente observemos los signos, todos dos son signos positivos, significa que decir 2xy más 6xy, es decir, simplemente 8xy. Ahí está la reducción de esto. Miren. Esos dos términos se reducen en 8xy. Si usted desea darle valores a x y a y y sumarlos después, le tiene que dar lo mismo que decir 8xy. ¿Sí? Seguimos con el otro, que son creo que lo mismo del ejemplo de la hoja anterior. Seguimos con este. Menos 6ab más 2ab. La reducción de este término vendría siendo menos 4ab. Recuerden aquí que en el tema de la ley de los signos prevalece el que tenga mayor valor numérico. En este caso el coeficiente menos 6 tiene mayor valor numérico que el coeficiente 2. Vamos con el tercero. El tercero dice 3mn al cuadrado más 10mn al cuadrado. Si reducimos a términos semejantes, este simplemente sería, voy a coger aquí, este simplemente sería 13mn al cuadrado. Como pueden ver, aquí no se suman los exponentes. Como son términos semejantes, tanto la parte literal y el exponente pasan igualito. Lo único que se hace es la operación con los coeficientes. Seguimos con la cuarta expresión algebraica. Tenemos esta. Chicos, recuerden que para que haya reducción de términos semejantes deben tener la misma parte literal y sus mismos exponentes. Lo que decía Santiago ahorita, que no está de acuerdo porque tenemos que en el segundo término la letra m está al cuadrado, pero en el primer término la letra m no está al cuadrado. ¿Qué significa? Que los exponentes de esos dos términos no son semejantes. Los exponentes, aun cuando su parte literal o incógnita o variables son iguales, los exponentes no lo son y no están en la ubicación donde está el otro. Para que fuesen semejantes, tendría que estar la letra m con un solo exponente y la letra n con el número 2. Ahí sí estaríamos hablando de que esa expresión sí es un término semejante y que se puede reducir. En este caso no se puede reducir porque no son semejantes. Los que me decían 3 no pueden efectuar una resta en esos términos que no son semejantes. Para hacerlo deben de ser semejantes. Y si el signo es negativo, efectuar la respectiva resta, para que les quede claro en esa parte. De la respuesta ahí, eso queda igualito como está ahí porque no son semejantes. Miren esta.
esta actividad aquí corta. Dice, identifica los términos semejantes. Identifica los términos semejantes. Necesito una mujer que me diga nombre, por favor, y grupo. Una mujer. ¿Cuál es tu nombre? Listo. Dayana, ¿estás viendo los términos que están ahí, los 9 términos? Sí, señor. Ok, tú me vas a decir cuáles son semejantes y yo los voy a resaltar. ¿Cuál es el ¿Cuáles? El primero, No sé, dime. 7 al cuadrado, ¿no? Ajá, ¿tiene términos semejantes con cuál? Con la fila segunda de abajo. ¿Y cuál es que la fila segunda es de abajo? ¿Cómo dice? Disculpe, 7x a la y también, no. ¿Segura? Sí. Mm, No, espere. No. no. El 7x y 4x. 7x, ¿dónde está 7x? En la fila tercera. Ajá, 7x, Y 4x. solamente esos. Listo, 7x. Voy a colocarle el mismo color, amarillo y amarillo. ¿Hay algún otro término semejante que tenga x? Permítanme, que está hablando la señorita que fue la que me dijo de primera. Listo, ya hice 7x y 4x. Para la que me acaba de decir 7x y 4x, ¿qué otro término es semejante a esos? ¿Cómo? La que está con la X sola. La que está con la X sola. Ok. Listo, mujer, gracias. Otra mujer que desee decirme cuál otro término semejante hay allí. Miranda, escuché apellido Miranda. Alta Miranda. ¿Nombre? No, hola Norelis. Norelis, ahora sí. Dime, mencióname, ¿qué otros términos son semejantes? Ajá. Ajá. Ok, Norelis. Muchas gracias. Otra mujer que me diga, ¿qué otro término semejante hay allí? ¿Yo quién? Por ahí escuché Heidi. Heidi. Hey. Ajá. Sí. Pero ¿con cuál es semejante esa? Hijos, yo sé que muchos quieren participar, pero está hablando la señorita. Una pista, mira. 2y al cubo. Ahí está. El único que no tiene término semejante ahí es 7y al cuadrado. Es el único. De resto tienen términos semejantes. ¿Sí? Así que los que les quedó claro esta parte de términos semejantes no van a tener ningún problema con la actividad que les toca desarrollar.